Entrevistas en 24 horas. 7:29 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida en este espacio al ex canciller, analista político, ahora Juan Carlos Holguín, que ya nos acompaña. Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Buenos días, Liz, un saludo a todos los que nos miran. Bueno, analizar con usted también lo que ha sido este proceso electoral de primera vuelta, ¿no? Unas elecciones extraordinarias, un proceso marcado también por la violencia, pero con algunas connotaciones también que resaltan, ¿no? Candidatos jóvenes por un lado, con una segunda vuelta para muchos con un resultado sorprendente también. ¿Qué evaluación usted hace una vez que ya tenemos una certeza de que hay una segunda vuelta electoral y ya definidos quienes han pasado a la misma? El pasado mes de noviembre se hacía un análisis sobre el padrón electoral para las elecciones del 2025 y en ese momento ya se proyectaba que más de un 55% del padrón electoral iba a ser de menores de 40 años, entre lo que se conoce como millennials y centennials. Y yo creo que esta elección, que fue una elección extraordinaria por el llamado a muerte cruzada por el presidente Lasso, generó el triunfo de una nueva generación política. Los que han analizado esta elección lo han hecho correctamente, mencionando que ese voto a Daniel Noboa, el candidato más joven del padrón, ha venido mayoritariamente precisamente de esa generación de menores de 40 años que busca indudablemente una nueva etapa en la política. Este triunfo de la nueva generación para mí es importante. Tuvimos en la papeleta uno de los menores promedios de edad en la historia de las elecciones de nuestro país, candidatos que resaltaron desde el candidato Daniel Noboa con 35 años hasta candidatos como Otto Sonnenhorstner o Jan Topic con 40 años, que pudieron poner en esta elección una tónica distinta en las formas de hacer política. Y no quiero olvidarme también de un gran legado que deja Fernando Villavicencio, que es su candidata a la vicepresidencia, Andrea González, que también pudo con su juventud, con su preparación, resaltar en esta elección que, vuelvo a mencionar, ha sido extraordinaria. Sí, tiene una prevalecencia, ¿no? La presencia de jóvenes, y eso habla de un relevo generacional, pero también habla de un cambio de esa visión del manejo de la política en el país. Se ve también quizás un giro, una madurez política distinta. ¿Usted nota también en ese sentido, a partir de este proceso electoral, algo que se va marcando como una nueva ruta en el Ecuador en ese sentido? Los jóvenes que han entrado a esta contienda electoral lo hicieron preparados y eso hay que entenderlo. No son personas que no tuvieron un pasado en la política como sucedió en el año 2006 cuando apareció un candidato de 42 años con muy poco tiempo de pasado en la política y con muchas dudas respecto a su pasado. En este caso tenemos candidatos como Daniel Noboa, que ha entrado en la segunda vuelta, que viene de un bagaje político familiar importante, pero cuando uno mira sus récords de preparación, no solamente se sorprende, sino que comprende cuál ha sido su actuación en la política y sobre todo en ese debate. Lo mismo ha pasado con Otto Sonnenhorstner, lo mismo ha pasado con Jan Topic, y creo que eso es muy importante a la hora de generar certezas en un país. Mirar que los políticos que tenemos no son frutos de la sorpresa, sino que son personas que han tomado la decisión de seguir una vocación política y de entrar en la contienda política que es tan negativa, nos han querido hacer ver que es supuestamente sucia, pero siempre se necesitan nuevas generaciones que den ese paso. Yo recuerdo apenas Fernando Villavicencio propuso al país su candidata a vicepresidenta, su binomio, que ella dio una declaración, si no me equivoco, en este mismo medio, en una entrevista donde decía: tenemos que entrar los jóvenes a la política, y a mí me sorprendió. Yo le escribí un mensaje por redes sociales, yo no la conozco, pero es difícil encontrar jóvenes que quieran ocupar esos espacios que son tan necesarios en la política. Salimos de una espiral de odio de tantos años, de un proyecto político
que directamente hay que mencionarlo, es el correísmo, que nos ha querido vender un canibalismo político absurdo, matando al otro para poner su proyecto autoritario como el eje de un país que ya se ha cansado de aquello. Y por eso esta política de altura, un debate donde estos tres candidatos que yo nombro, Topi, Sonnenhorstner y Noboa, dieron en formas un mensaje de mucha ejemplaridad en la política y que ojalá nos permitan salir de esa espiral de odio a una política para la paz que es tan necesaria en nuestro país. Pero usted dice, salimos y ha mencionado al correísmo, de esa política de odio, así lo ha señalado, pero siguen siendo la fuerza política que se impone. Tuvieron una votación superior, con un techo, sí, es verdad, y que lo vienen marcando desde los últimos procesos electorales, pero están en una segunda vuelta igual. Y se demorará mucho el país en salir de esa dinámica de la política del correísmo. No nos olvidemos que estuvieron muchos años en el poder, que mientras todos nos centramos en una campaña electoral o en su momento en un juicio político al presidente Lasso, ellos iban avanzando en su proceso de tomarse todos los organismos del Estado nuevamente y querer con una mirada de impunidad imponerse sobre las realidades de una época con mucha corrupción, con un proyecto autoritario que mermó las libertades de nuestra sociedad. Y yo creo que tomará tiempo salir, como le menciono. Ahora, ¿qué sucede, Liz? Ayer el candidato Sonnenhorstner decía aquí con mucha humildad cuáles fueron sus errores en la campaña, pero anotó un factor que es determinante. Es esta maquinaria que tiene el proyecto político del correísmo para atacar desde las redes digitales, desde sus estructuras partidarias a los candidatos. Es lo que veremos ahora contra el candidato Noboa, que como no se lo vieron venir, él no fue topado por esas estructuras y esas maquinarias digitales. Hoy lo veremos. Eso han hecho ellos apoyando, por ejemplo, tanto lo sucedido en octubre del 19 como en junio del año 2021, y esas maquinarias digitales que tienen cuentas de trolls en muchísimos lugares del mundo, especialmente en Rusia, en Caracas, entre otros, estarán al servicio de esa política del odio. Pero el día lunes también vimos una candidata, Luisa González, que ha tenido que tomar otra línea, una línea de llamado al diálogo, de paz, y creo que eso es lo que obliga a hacer este triunfo de la nueva generación, de que la política ya no sea concebida como esos mensajes de odio que salió el señor Correa a repartir cuando se sentían triunfalistas, pero que trajo a la realidad del país el trágico asesinato de Fernando Villavicencio, que no puede quedar en la impunidad. Vivimos años donde no solo el Ecuador, sino la comunidad internacional ya se pudo dar cuenta que el odio de ese proyecto político también mató al señor Villavicencio. Cuando de manera sostenida durante años persigues a alguien, lo atacas, de hecho dices que cuando ellos regresen al poder van a pagarlo, esas amenazas también generan un asesinato no solamente mediático, moral, sino que finalmente existen las connotaciones adecuadas para que ese odio lleve a alguien a tomar la trágica y terrible decisión de matar a alguien, en este caso un candidato presidencial. Ese legado de Fernando Villavicencio tiene que ser una luz para pasar precisamente de esa política del odio a una política de altura, sobre todo con ejemplaridad, que es lo que necesita este país en este momento. Y esa es precisamente la otra preocupación. Vimos violencia en las elecciones seccionales, candidatos que también fueron víctimas de atentados, asesinados, luego el asesinato de candidatos ahora también a la Asamblea Nacional, el asesinato del alcalde de Manta y luego el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, como usted lo menciona, y esa es la preocupación también, esa tónica de violencia que se pueda comenzar a imponer dentro de estos procesos electorales y que también comiencen a marcar de una determinada manera el rumbo de los procesos en el país. El ex candidato Cristian Zurita, que hizo una gran labor y además me parece a mí
casi heroica de dejar su profesión de periodista para reemplazar a quien fue su amigo. Decía ayer en una entrevista a un medio internacional que calcula que hay más de 1 millón de personas en nuestro país vinculadas a las estructuras criminales y a la economía criminal. Eso es lo que hemos visto en los últimos años, que hay proyectos políticos, y en este caso directamente hay que mencionarlo como el que tuvo el correísmo, que tienen vínculos directos y tuvieron inclusive asambleístas vinculados a estas estructuras que finalmente generan una mezcla terrible entre lo que significa la política con lo que significa la operación de estas estructuras criminales. En eso es donde tenemos que estar atentos. El Ecuador tiene muchísima esperanza de salir de esas estructuras criminales. Es un país que con una política pública de unidad, como se puede dar en este momento en una elección, donde solo 3 de cada 10 ecuatorianos votaron al proyecto correísta y que hay 7 de cada 10 que no quiere decir que no puedan votar por ellos si es que hay una manipulación en la campaña electoral, sino que no están seguros o no estuvieron seguros de votar por ellos y ante la indecisión tomaron una decisión por otro candidato. Creo que esa unidad es lo que hay que aprovechar ahora para tener una bandera de unidad contra esa verdadera lucha que es que este país salga de las estructuras criminales, que indudablemente es el flagelo, es la lacra más importante que tenemos. Ya hay países de estos proyectos políticos autoritarios y que en algún momento nacieron de lo que se denominaba el socialismo del siglo XXI, que se han convertido en narcoestados porque ya estos modelos criminales están operando desde el gobierno y sacarlos desde allí es muy difícil. Lo vemos directamente en Venezuela, lo vemos directamente en Nicaragua y eso es lo que no podemos permitir que suceda en el Ecuador. Tenemos todavía esperanza y yo creo que lo que vamos a vivir en esta segunda vuelta electoral es precisamente esa decisión por que el Ecuador tenga, así sea en la incertidumbre, un candidato nuevo que permita que podamos salir de esas estructuras criminales vinculadas a la política. Lecciones, conclusiones que deja también este proceso electoral. Gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros esta mañana en 24 horas. A usted, Liz, y un saludo a todos los ecuatorianos. Que tenga un buen día. Juan Carlos Holguín con nosotros. Vamos a hacer una pausa, regresar a Ana María Cañizares, corresponsal de CNN, para tener también la visión internacional, el análisis que hacen luego de esta primera vuelta electoral. Ya regresamos.